Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo, tercer capítulo, tercera parte de esta Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra que aconteció del 14 al 18 en el siglo XX, que fue la que hizo que actualmente pues tengamos estos países, estas fronteras. También hubo cambios en la Segunda Guerra Mundial, pero prácticamente por lo que se luchó en esa época, por quitar las monarquías absolutistas e instaurar esa democracia, pues aún sigue latente, ¿no? Bueno, antes de nada debo decir que ya me habéis comentado en varios chats, además privados, que bueno, que he perdido la esencia del final de cada vídeo en el que pedía el me gusta, ¿no? El like y esas cosas, ¿no? Bueno, pues ahora voy a repetirlo. Si os gustan los vídeos, o si no, darle a like, a me gusta, como dicen los chavales jóvenes, compartir y hacer comentarios constructivos, por favor. No quiero comentarios destructivos. Quiero que me suban la moral para seguir haciendo vídeos y para seguir progresando, cooperando, aportando en esta causa, que es el conocimiento de la historia universal, de la historia militar del siglo XX, que para mí es la más apasionante, y desde un punto de vista pues lo más pragmático posible, lo más imparcial posible, e intentando pues de todos modos que la gente pueda ver, que la gente pueda entender qué es lo que pasó en esa época y por qué se actuaba así y por qué se hizo así, ¿no? Ni más ni menos. Punto de vista apolítico, para nada tiene que ver con la política actual ni la anterior, solamente contar la historia tal y como fue, tal y como sucedió, intentar interpretarla lo más objetivamente posible. Bueno, dicho esto, pues seguimos con el tema de las conferencias. Tercera parte, como se dijo en un principio, de la Primera Guerra Mundial. Nos hemos quedado en la muerte del archiduque Francisco el 28 de junio de 1914. Ultimátum del Imperio Austrohúngaro a Serbia para que se deje investigar en su terreno ese atentado, ese magnicidio, porque no olvidemos, el archiduque Francisco Fernando muere en Sarajevo, y Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, era parte del Imperio Austrohúngaro desde 1908. Ultimátum que vence el 28 de julio del 14, y en esa fecha pues ya comienza el bombardeo a Belgrado. Vale, aquí lo dejamos. ¿Recuerdan? Aquí lo dejamos hace 2 semanas. Esa es la Europa de 1914, con los imperios ruso, alemán, austrohúngaro, otomano, el Reino de Italia, Francia, Gran Bretaña. Y bueno, pues ahí se puede ver, ¿no? Lo que va a pasar, lo que va a acontecer a partir de ahora. Gran Bretaña intenta mantenerse al margen, pero Alemania invade Bélgica para acabar con Francia. Bélgica se había declarado país neutral de tratados para poder hacer de colchón entre Francia y Alemania. Alemania, la potencia emergente; Francia, la potencia en declive. Gran Bretaña declara la guerra a Alemania. ¿Por qué? Por lo que les dije. No porque Alemania se declare a Francia, que lo podía hacer, sino porque invade Bélgica, que Bélgica era un país neutral. De este modo, un hecho que ha ocurrido en Bosnia hace que se desencadene una guerra a gran escala entre países del primer mundo en base a las alianzas que han ido forjando durante años para evitar precisamente eso, una guerra a gran escala entre potencias hegemónicas con capacidad armamentística, con capacidad bélica para triturar personas humanas, como va a acontecer en esta Primera Guerra Mundial y de aquí en adelante. Ahí tenemos en rosa los países centrales, las potencias centrales, la triple alianza, el Imperio Alemano, el Imperio Austrohúngaro y bueno, Italia, que va a salirse de esa alianza y va a irse con los aliados, ¿no? Con los amarillos en el 1915, porque se le prometen territorios en el norte de Italia, que en ese momento son del Imperio Austrohúngaro. Y ahí tenemos los países aliados. Portugal se va a incorporar en el 16 a la guerra en favor de los aliados. Rumanía va a entrar también en el 16 en favor de los aliados, y eso va a hacer que cuando acabe la guerra coja toda la parte de Transilvania y se confeccione la Rumanía actual, más o menos. Bueno, Serbia, por supuesto, que en el 14 ya estaba en la guerra. Grecia también va a entrar en el 14 en favor de los aliados. El Imperio Otomano va a entrar también en el 14, en diciembre del 14. También vamos a ver más adelante quién es Lorenz de Arabia, y también que es otra parte muy importante de la Primera Guerra Mundial, un personaje importantísimo, ese espía de los británicos,
que se fue a Arabia a desestabilizar al Imperio Otomano bajo promesas a los árabes de construir su reino árabe, que luego no se cumplirían, porque con el tiempo Francia va a quedarse con el Líbano, con territorios, y por ejemplo Gran Bretaña pues va a crear Irak y va a quedarse con otros territorios. Eso no van a conseguirlo. Pero bueno, ya lo veremos en los siguientes vídeos porque tenemos que ir poco a poco. Y ahí también, por ejemplo, se pueden ver los frentes de batalla en los que lógicamente Italia va a combatir en las montañas contra el Imperio Austrohúngaro. Ahí también se puede ver en Bélgica y en el norte de Francia ese frente occidental estancado desde el 14 hasta el 18, donde más se va a sufrir. También tenemos el frente oriental, el de Prusia y el Imperio Austrohúngaro y Rusia, en el que efectivamente ahí se puede ver cómo Rusia invade en el 14 Prusia, en el 15 se recuperan parte de los territorios y además también se invade Rusia, en el 17 ya se ha comido bastante de Rusia, y en el 18, en el armisticio, es cuando ya pues va a poder Alemania liberar todas sus tropas del frente oriental y enviarlas en trenes. Tenía una buena red ferroviaria el Imperio alemán hacia el frente occidental. En el 18 se va a intentar por todos los medios hacer una ofensiva en el mes de marzo a junio, para acabar con la guerra cuanto antes, porque ya hace meses que ha entrado en guerra Estados Unidos y ya están viniendo pues tropas de refresco y con moral, armamento, víveres, y Europa está pues colapsada, ¿no? Colapsada en cuanto a fábricas, a personas. Están cansados de la guerra y ese soplo de aire fresco que trae Estados Unidos pues va a hacer lo que decante la balanza en favor de las tropas de la Triple Entente. 1914. El Imperio Austrohúngaro bombardea Serbia y entra de norte a sur. Ahí tenemos una diapositiva y tenemos una foto en la que el Imperio Austrohúngaro hace infinidad de operaciones para poder invadir el norte de Serbia, pero se encuentra con que el carácter indómito de los serbios va a hacer pues que no solamente no avancen, sino que haya una escabechina los primeros días de los combates en las fuerzas del Imperio Austrohúngaro. No consigue grandes avances porque los serbios van a luchar enconadamente por su tierra, conocen el terreno y los austrohúngaros caen en una emboscada. Además, el lugar de la emboscada en el que cayeron era las prácticas de las maniobras del ejército serbio cada vez que hacían un ejercicio. Entonces les venía al pelo, ¿no? Esas prácticas que siempre hacían con fuego de boca, por así decirlo, o con fuego de fusilería, pero en seco, pues ahora se va a incrementar sobre personas humanas y sobre un país invasor. Alemania, como en el 1870, planea atacar en una guerra relámpago a Francia y llegar a París en pocos días, acabando con la guerra en el frente occidental y poder dedicarse al frente oriental, que intuye que los rusos van a invadir Prusia. Da por hecho que Rusia va a atacar su frente oriental y necesita una victoria rápida. De hecho, siempre le ha pasado a mí. En la Primera Guerra Mundial le pasó así y en la Segunda le pasó prácticamente igual. Estuvo combatiendo durante años en dos frentes, en el frente oriental y el frente occidental, y eso fue lo que la desangró. Invade Bélgica, pero no consigue avanzar hasta pasadas unas valiosas semanas. Ahí tenemos la invasión de Bélgica por parte de Alemania, cómo entran por Bélgica y hacen un movimiento de pinza para tomar París, pero no lo van a conseguir. Y ahí también tenemos pues cómo quedaría confrontada esa línea, ese frente de más de 700 kilómetros de trincheras desde el mar Báltico hasta la neutral Suiza, en la foto de abajo. Quizá a lo mejor no se vea muy bien, bueno, pero es casi Bélgica entero. La parte, como curiosidad, la parte norte de Bélgica, la parte que ven ahí a la izquierda de Bélgica, nunca fue invadida por los alemanes y nunca fue tomada. O sea, es la única parte de Bélgica que nunca fue tomada por los alemanes, la que ven ahí. Y luego, bueno, pues el resto es Bélgica, lo cogen entero. Y también parte de Francia. Ahí se van a producir todos los combates, en el Somme, en Passerelle, en Verdún, en todos estos conflictos de los que vamos a hablar después, estas batallas que cogen además en esa margen, ese frente de cientos de kilómetros de trincheras. Rusia ataca el frente oriental y entra en Prusia, consiguiendo avanzar con cierta rapidez. El general Ludendorff organiza la defensa y recuperación de Prusia. Se recupera de la reserva al general Hindenburg para apoyar al este. Mientras el frente occidental se estanca,
el oriental es mucho más móvil y versátil, y las tácticas son diferentes, habiendo más maniobrabilidad con la caballería. Ahí tenemos los movimientos iniciales de la guerra, en 1914. El Imperio ruso ataca a Prusia, ataca el frente oriental. El Imperio alemán invade Bélgica y ataca el noreste de Francia. Y el Imperio austrohúngaro, que no se ve ahí, pero es el que hace ese ataque, ese movimiento hacia el sur para atacar a Serbia. Esta guerra no va a tener nada que ver con las visas hasta ahora, no tiene nada que ver. Gran destrucción de material y humana. La industrialización ha creado máquinas de matar, fusiles, ametralladoras, lanzallamas, bombas de todo tipo, cañones de corto, medio y largo alcance, gas, minas de toneladas, etc, etc. Ahí se pueden ver las armas utilizadas, bayonetas, lanzallamas, granadas, ametralladoras, pistolas, rifles, y la foto icónica que les puse al principio, que les puse en la portada de esta presentación, de este PowerPoint, con esa ametralladora, esa picadora de carne humana, y los combatientes pues con máscaras de gas improvisadas. Al principio de los ataques con gas, los combatientes se ponían pañuelos con sus orines porque decían que eso era efectivo. Lógicamente creaba un montón de infecciones hasta que se pudieron confeccionar las máscaras, era lo que usaban. Es una curiosidad más, ¿no? Ahí tenemos pues más maquinaria de guerra. Ahí tenemos un cañón de largo alcance. Fíjense la diferencia de las personas a ese cañón, ¿no? Ahí tenemos otro tipo de cañón que va movido por cadenas, que va a ser digamos que la precursión, ¿no? de los primeros carros de combate. El lanzallamas, por supuesto, que lo pusieron en servicio los alemanes en 1915. Y un carro de combate que este va a ser de los primeros, el Renault F-15, y bueno, pues la gran pega que tiene este carro de combate es que tiene la oruga de parte de arriba a parte de abajo, ¿no? Y cuando acabe la guerra, la oruga de la cadena va a ser mucho más corta y eso va a hacer que sea el carro mucho más maniobrable. ¿Por qué le dicen tanque? Bueno, pues cuando ven aparecer este artilugio en el frente occidental en el 17, pues bueno, aparte que va súper lento y que se estanca con cualquier cosa, con barro, con todo tipo de cosas, se piensan que son tanques de agua para las tropas, pero es un carro de combate. Entonces se dice tanque por eso, pues se piensa que son tanques de depósitos de agua. Los británicos tienen un ejército profesional a principios del siglo XX, con 100.000 hombres, pero claro, esta guerra implica mucho más material humano y se consigue reunir a más de 1 millón en un llamamiento, en el famoso cartel en el que aparece un hombre señalando, no es el tío Sam de Estados Unidos, es un cartel en el que señala que tu imperio te necesita, tu imperio te quiere. Your empire will need you. Consiguen 1 millón de combatientes de los confines del imperio. Pero bueno, esto es en el 14, en el 16, como ven que la guerra se estanca, que mueren en el frente diariamente muchísimos hombres, pues ya la gente deja de tener esa voluntariedad, porque además ven que la guerra es un despropósito, y se recurre a la recluta forzosa, como en todos los países desde el 14. El transporte ferroviario en Alemania hace que se muevan gran cantidad de hombres, caballos, víveres y arsenal armamentístico de un frente a otro en poco tiempo. Esto hace que el frente oriental sea recuperado muy rápidamente por los alemanes. Este movimiento. En octubre del 14 la guerra se estanca. El frente occidental se entierra literalmente para no ser baja por las máquinas de la guerra. Las famosas trincheras con las ratas. Y la zona de exclusión, la tierra de nadie, en la que habitan diariamente pues cientos de miles de cadáveres desmembrados, enterrados, desenterrados por las bombas que lanzan constantemente contra las posiciones enemigas o en la zona de nadie. Más de 700 kilómetros de líneas de trincheras desde el Mar del Norte hasta la neutral Suiza. Franceses, británicos y belgas atacan las colonias alemanas en Francia. Esa foto que vimos en un principio, en la que Alemania va a perder Togo, Camerún, Tanzania y Sudáfrica, en favor pues, de los franceses y británicos, salvo Sudáfrica, que se constituye como país. El 23 de noviembre del 14, el Imperio Otomano, después de siglos de dominio, en plena decadencia y en un intento de recuperar las posesiones perdidas, Bosnia, Bulgaria, Serbia, declara la Guerra Santa contra la Triple Entente, Francia, Rusia y Gran Bretaña.
Lógicamente, para que entre en guerra el Imperio Otomano, ha habido antes unas negociaciones y se les ha prometido que en caso de entrar en guerra y de que ganen, pues todos los imperios, todos los reinos que han perdido se le van a restituir a ese Imperio Otomano. Va a ser el principio de su fin. El 22 de diciembre del 14 ataca en el Cáucaso a Rusia y fracasa. Mal equipados, mal entrenados y con el clima gélido, los otomanos buscan un chivo expiatorio. ¿Quién va a ser? Los turcos se fijan en la comunidad armenia por ser cristiana. Son perseguidos, masacrados y obligados a refugiarse en las montañas. No saben dónde ir y vagan durante meses. Mueren cientos de miles de hambre, de enfermedades, de cansancio, de apaleamientos, de fusilamientos, de ahorcamientos, de violaciones. Mueren cientos de miles en lo que se llama el genocidio armenio. Ahí tenemos fotos del éxodo, del cautiverio al que se les somete a estos armenios que tienen que irse a las montañas y allí pues morir de frío, ¿no? Y de hambre. Pasamos al 15, del 15 al 17. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues hay cierta movilidad e intento por romper esos frentes estancados del 14. Los aliados intentan controlar el estrecho de los Dardanelos para evitar que Bulgaria se una a la guerra en favor de la Triple Alianza y para aislar al Imperio Otomano. Luego veremos una diapositiva más grande, una foto en la que van a poder ubicar el estrecho de los Dardanelos, en el que van a poder ubicar Galípoli y en el que van a poder ubicar Turquía o el Imperio Otomano y Grecia y Bulgaria. 25 de abril del 15, desembarco en Galípoli por las tropas aliadas. Fracaso aliado, tras 3 meses de intentos de despejar las posiciones turcas, se retiran con más de 150.000 muertos. Bulgaria entra en la guerra en el bando de los imperios. Lo que justamente querían los aliados, que Bulgaria no entrase, pues ahora, después de este intento de tomar este estrecho, pues no consiguen tomarlo y además Bulgaria se une a las potencias centrales. Ahí tenemos la foto de abajo, los Dardanelos, Turquía, Bulgaria, y ahí tenemos ese intento en Galípoli. ¿Dónde está Galípoli? Ahí está Galípoli, ahí lo pueden ver. Una foto mucho más grande. Como se dijo en un principio, este desembarco aeroterrestre naval que ocurrió en abril del 15 no va a ser cogido como muestra por los aliados el día 6 de junio del 44. Va a ser cogido como muestra el desembarco de Alhucemas en septiembre del 25, a cargo de una fuerza combinada entre Francia y España, en la que España tomó el peso de las operaciones para poder someter a la Kabila de los Beni Urriagel en la República del Rif, constituida después del desastre de Anual en el 21 y que dejó de funcionar pues en el 26, ¿no? El 25 fue el desembarco y ese fue el principio del fin, porque meses después se pudo llegar a Aksdir, la capital de los Beni Urriagel, y Abdelkrim no tuvo más remedio que entregarse. ¿A quién se entregó? Se entregó a los franceses, porque sabía lo que le esperaría si se entregaba a los españoles, a los que había masacrado, sometido. Quizá a lo mejor no él, pero él había sido el que inició la mecha en los acontecimientos historiográficos denominados como el desastre de Anual, en el mes de julio y agosto de 1921 en la Comandancia General de Melilla, en el protectorado español de Marruecos. Italia cambia de bando por sus ansias expansionistas y colonialistas. ¿Qué es lo que le prometen? Pues recuperar Trento y Treviso, además de posesiones en África, lo que siempre había añorado. Italia había llegado tarde al reparto colonial, como Alemania, y exigía un lugar en el panorama mundial. La guerra colonial de Abisinia cae con una humillante derrota en la batalla de Adwa. Esta guerra fue del 1895 a 1896. En el 36 volverá a invadir y esta vez establecerse en Etiopía hasta 1941, demostrando que la Sociedad de Naciones es incapaz de resolver conflictos entre países. ¿Qué era la Sociedad de Naciones? Bueno, pues el presidente Wilson de Estados Unidos, cuando entra en guerra, era un declarado pacifista, pero lo que luego bien que importaba armas, víveres y todo tipo de cosas para las potencias beligerantes. Estados Unidos se hizo de oro y después de esta guerra, después de la Primera Guerra Mundial, emergió como potencia primordial en el mundo, ¿no? El presidente Wilson creó, en uno de sus capitulados en la Paz de Versalles, creó la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones o la Liga de Naciones
era una amalgama de países, eran todos los países en los que tenían que resolver todos los conflictos fronterizos, económicos, demográficos, por la vía de la diplomacia. Se demostró que no era efectivo porque, bueno, de hecho, no pudo parar la Segunda Guerra Mundial, es el mejor ejemplo, ¿no? Ahí tenemos lo que le prometieron a Italia y lo que luego va a conseguir, porque va a ganar, como bien sabemos, la Primera Guerra Mundial. Y ahí tenemos pues la Primera Guerra Ítalo-Abisinia en la parte de arriba, y en la parte de abajo pues tenemos la Segunda Guerra Ítalo-Abisinia, cuando Italia pues invade otra vez Etiopía por segunda vez, ahora ya con mucho más poder, con Mussolini, para establecerse, pero le duró poco, como dijimos antes, porque se va a confundir de bando en la Segunda Guerra Mundial. Bloqueo naval inglés a Alemania. También luego veremos una diapositiva y vamos un poco a hablar de la batalla de Jutlandia. Inglaterra cierra el mar del norte y los alemanes comienzan a pasar hambre. Submarinos U-Boot que van a hacer la guerra en el Océano Atlántico. Hundimiento de barcos mercantes además de buques de guerra. El pretexto es que estos barcos llevan maquinaria de guerra a los aliados. Podría ser verdad o no, pero bueno, el caso es que ya se llegó a una guerra total y ya todos los barcos que iban hacia Gran Bretaña eran hundidos, fuesen con bandera de un país o de otro, o fuesen mercantes o fuesen de guerra. El día 7 de abril del 15 es el hundimiento de Lusitania, el crucero Lusitania, y mueren estadounidenses. Wilson no entra en guerra porque es un declarado, como dije antes, pacifista. Ahí tenemos imágenes del hundimiento del Lusitania, y ahí tenemos imágenes del famoso U-Boot, el submarino alemán, que causó estragos en la Primera Guerra Mundial, y ahí también pueden ver las cargas de profundidad que están lanzando contra un submarino para poder hacer que encalle y vaya a pique. Aquí tenemos los movimientos del 15 al 17 en la Primera Guerra Mundial, y también tenemos ese bloqueo marítimo que ejercieron los aliados, sobre todo los británicos, con sus buques de guerra, con su marina mercante, sobre Alemania. Como pueden ver, se cierra el Mar del Norte y Alemania pues no puede importar materias primas, ¿no? Comida, víveres, lo que sea. La zona de guerra submarina, como se dijo antes, es en el Atlántico, y la batalla de Jutlandia es en la península del mismo nombre, Jutlandia, en Dinamarca. Ahí tenemos también el frente de Verdún, del que luego vamos a hablar tranquilamente. Y también tenemos la batalla de Tannenberg. En esta batalla los alemanes se imponen a los rusos en el frente oriental. Batalla de Jutlandia del 31 de mayo del 16 al día 1 de junio del 16. Un día nada más, o 2 días. Es el primer y único combate naval entre dos superpotencias, Reino Unido y Alemania, en aguas abiertas. Es un intento de desbloqueo alemán por parte de estos a Gran Bretaña. Es una victoria táctica alemana porque pierden más buques de guerra los británicos que los alemanes, pero es una victoria estratégica inglesa porque al fin y al cabo ese desbloqueo naval no se lleva a cabo. Ambos, lógicamente, lo van a vender como una victoria, porque como bien saben, cuando comienza la guerra, una de las facetas que tiene cada país es la guerra de desinformación, intentar contar por victorias las victorias y las derrotas en el país en el que están y los fracasos en el país contrario. Ahí tenemos una foto más grande del Mar del Norte y donde se produjo esta batalla de Jutlandia. Bueno, pasamos a otra batalla importantísima que acontece en estos años, la batalla de Verdún, del 21 de febrero del 16 al 18 de diciembre del 16. 300 días de combates. Se produce en el frente occidental. Verdún es una localidad que está en el frente occidental y es francesa, y fue la mayor y la más duradera batalla de la guerra. Verdún es una localidad con poco sentido estratégico en un principio. Alemanes atacaron las alturas cercanas a Verdún para poder ocuparlas y controlar los fuegos de artillería de esa zona a los franceses. La captura de los fuertes de la zona, Fort Douaumont, Fort Vaux y localidades como Fleury, que esta, por ejemplo, cambió de manos en 16 ocasiones. El mariscal Pétain ordena que no se retiren los franceses aún a coste de elevadísimas bajas, porque ya es algo personal, ya esta batalla, esta localidad, Verdún, es algo personal para el mariscal. El frente apenas se mueve y las bajas son desorbitadas. Otra vez la maquinaria de la guerra está haciendo su función. 500.000 de hombres en cada bando mueren. 1 millón de hombres mueren en esta guerra, en este conflicto, en esta batalla, en estos 10 meses de batalla.
La guerra de trincheras en el oeste sigue estancada a pesar de las nuevas armas. Lanzallamas, gas, minas bajo las trincheras enemigas. Ahí tenemos dos imágenes. Una imagen, soldados franceses que están pues intentando asaltar las posiciones alemanas después de un bombardeo masivo contra las trincheras alemanas y después de intentar pues cortar las alambradas y salir a la tierra de nadie, en la que lógicamente van a morir, porque la esperanza de vida para un militar en el frente occidental cuando salía de las trincheras era pues de un 10% escaso. También vemos una imagen ahí, pues de la imagen de abajo, el paisaje desolado, en el que hay por todos los lados cadáveres desmembrados, ratas, árboles caídos, agujeros de los cráteres de las bombas, trincheras derruidas. Ahí tenemos más fotos. La foto de arriba es impresionante. Imagínense que van ahora a hacer un ataque en oleadas el bando contrario, y fíjense con lo que se va a encontrar: ametralladoras, fusiles, casi ninguno va a llegar, lógicamente. Y encima, si te dicen encima que si te das la vuelta te pegan un tiro, pues no tiene un panorama muy alentador ese soldado de infantería que va a lanzarse como un poseso a las trincheras enemigas. La segunda imagen, pues otro cañón de altísimo alcance con esas personas. Y la tercera imagen, el poder del lanzallamas. Ahí tenemos en el plano pues los movimientos que hubo en el frente occidental, en Verdún, en esa batalla, y cómo fue cambiando de manos esas posiciones o esos pueblos. También pueden ver ahí el fuerte de Douaumont, el fuerte de Dubox. Pueden ver también Verdún, que está mucho más en la zona francesa. Es lo que intentaron coger los alemanes. Y más fotos, ¿no? Más fotos del fuerte de Douaumont. El fuerte de Douaumont, lo que pueden ver ahí, y eso es lo que querían ver los alemanes, ¿no? El tener predominancia para poder observar los fuegos enemigos y para poder dirigir la artillería y para tener más predominancia sobre el terreno con el enemigo. La segunda foto, pues también se puede ver el fuerte, ya después de la guerra. La tercera foto, un plano en el que se puede ver pues esas líneas tan pegadas de las curvas de nivel en las que se ve ese cambio, ¿no? Esa que está en una cota, en una colina, ¿no? Y la cuarta foto, pues las galerías del fuerte Douaumont. Como curiosidad, cuando se rinden los franceses, después de 3 días de asedio en el fuerte Douaumont, los alemanes les rinden armas, les dejan salir con su armamento y les presentan armas cuando salen, en señal de que han luchado con muchísima bravía. En Verdún, en esta batalla, morían al día 3.000 personas y 7.000 caballos. Las tropas comenzaron a alimentarse de carne, de caballo y también de carne de rata. No olvidemos que en las trincheras occidentales las tropas comían carne de rata, las cazaban, las insertaban en un pincho y se las comían a las ratas. En retaguardia, los ciudadanos franceses pasaban hambre, puesto que se les priorizó la alimentación a los combatientes. Finalmente quedó en un empate técnico en el que alemanes y franceses continuaban con la sangría humana creada por la maquinaria de guerra. Ahí tenemos una foto del mariscal Pétain, que se hizo famoso por la defensa del frente de Verdún, de la batalla de Verdún, y que después de esto, pues cuando ganen la guerra, tendrá bastantes cargos públicos. De hecho, en Alhucemas, como se dijo antes, el mariscal Pétain es el ministro de Asuntos Exteriores y se va a entrevistar con el general Primo de Rivera, el líder golpista que dirigió los designios de nuestro país del 23 al 30 para hacer el desembarco de Alhucemas. Bueno, como también se dijo en un principio, el mariscal Pétain es un héroe de la Primera Guerra Mundial, pero en la Segunda Guerra Mundial va a pasar a ser villano y traidor, porque se alinea con Hitler cuando Francia es ocupada. Se va a desarrollar otro escenario bélico ante la imposibilidad de avanzar y acabar con una guerra de catastróficas dimensiones vista hasta la fecha, la Guerra de los Cielos. Hasta ahora los combates aéreos eran ortodoxos por no poder llevar la potencia de fuego de las ametralladoras hacia adelante. Los alemanes consiguen sincronizar los disparos de estas armas con la hélice del aparato en la parte principal, por lo cual a partir de ahora los alemanes van a poder disparar según van en sentido con el avión, con el caza, van a poder disparar hacia vanguardia, por lo cual van a poder mover el caza y van a poder colocarse a un lado o detrás, disparando a la vez a las aeronaves enemigas. Los primeros días, cientos de derribos en los cielos por parte de Alemania a Francia y Gran Bretaña.
la máquina de guerra sigue alimentándose y sigue creciendo. Aquí tenemos un biplano de los británicos. Y aquí tenemos al Barón Rojo con su triplano, con 3 alas. Bueno, pues el Barón Rojo, Manfred von Richthofen, que murió en el 18, murió en marzo del 18, además fue enterrado, luego lo veremos, fue enterrado con honores por los que lo mataron. Dicen que fueron neozelandeses, que fueron australianos, que fueron británicos. Bueno, sea como fuere, los que le dispararon fueron desde tierra, ¿no? Al avión, porque volaba muy bajo. Más conocido como el Barón Rojo, era un as de la aviación alemán. Su historial cuenta con 80 derribos. Su suerte acabó el día 21 de marzo cuando fue derribado en Vaux-sur-Sommer, en el norte de Francia. Según cuentan los testigos, su avión volaba de forma extraña y demasiado bajo. Parece ser que tenía secuelas después de una herida en la cabeza y desde entonces tenía algunos problemas para pilotar. Curiosamente, los aliados enterraron a von Richthofen con todos los honores. Manfred von Richthofen era un piloto alemán de sangre prusiana, considerado el mejor piloto de la guerra, con 80 victorias. Era un as, porque se dice que en esa época, cuando se inventó esto del as, era con 5 derribos. Tenías la categoría, la catalogación de as de los cielos. Iba al frente de su escuadrilla y su aparato era rojo para atraer al enemigo. Antes tuvo un biplano, el Albatros D2, y después tuvo el triplano Fokker DR1, que fue con el que fue derribado. El 21 de abril, perdón, dije marzo, el 21 de abril del 18 en el norte de Francia. Y ahí pueden ver en la segunda foto que fue enterrado con honores por sus aliados. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por estar ahí, me reitero, como dije al principio del vídeo. Y lo de siempre, pues cualquier consulta, comentario, la semana que viene en la ronda de preguntas y exposiciones. Muchísimas gracias, nos vemos dentro de 15 días.